Escribí esta historia para ti, pero cuando comencé no me di cuenta de que las jóvenes crecen más rápido que los libros. Por eso ya eres demasiado mayor para los cuentos de hadas y para cuando este esté impreso lo serás todavía más. Pero algún día serás lo suficiente mayor como para empezar a leer cuentos de hadas. Cuando ese momento llegue, puedes sacarlo de la estantería, sacudirle el polvo y contarme qué opinas de él. Con toda seguridad estaré demasiado sordo para oírte y demasiado viejo para entender siquiera una palabra de lo que digas. Pero seguiré siendo tu afectuoso padrino. ¿Qué es un héroe? Un héroe, a veces mal llamado bueno o protagonista, tal y como está nuestra forma de contar historias a día de hoy y tal y como ha ido evolucionando con el paso de los siglos, a pesar de no poder dar una definición específica de los mismos, todos, tengamos más o menos contacto con el storytelling, solemos pensar una serie de características cuando escuchamos esta palabra. Son los protectores del bien, de la ley, del orden, seres superiores a todos nosotros de alguna forma, que se dedican a proteger y servir. Pero héroe como concepto es como arte. Podemos estar de acuerdo en determinadas características heroicas o artísticas, pero es complicado poner una definición concreta. ¿Qué es un héroe? ¿Es aquel que se encarga de mantener la ley y el orden, el bien? Pero hay organismos cuya definición de ley y orden tienen poco de heroicas, por lo que nuestra idea del héroe sería el que rompe dichos organismos en pos de un bien mayor, o el que mantiene dichos organismos en función de nuestra perspectiva sobre el asunto. ¿Es entonces un héroe el que lucha contra la corrupción, se presente en la forma que se presente, tomando las decisiones difíciles que él estima necesarias en función de un bien mayor? Podríamos perdonar que un héroe quiebre parte de lo que consideramos correcto en pos de proteger a la humanidad. Pero ¿no es esto justo lo que ha motivado a muchos villanos a actuar como parte de un organismo que piensa en un bien mayor? No olvidemos que muchos magníficos villanos piensan que son los héroes de su propia historia. Y si, como decimos, es todo cuestión de perspectiva, es probable que estén en lo cierto. Un héroe es valiente y no se rinde, pero ¿y si los valientes y los que no se rinden están luchando por la causa equivocada? ¿Merecen solo por sus acciones ser llamados héroes? ¿O la sombra de sus actos sobre la que no tienen control los convierte en villanos aunque ellos no sean conscientes de esto? Pensemos en los héroes que ensalzamos nosotros como humanos, pensemos en los héroes de la Guerra Fría. Estas personas excelsas que se utilizaban para mostrar los avances de un sistema frente a otro. ¿Son estos llamados héroes por méritos propios o por méritos propios fueron condecorados como héroes en su momento bajo una perspectiva solo compartida por unos pocos? ¿Son sus características y habilidades intrínsecamente heroicas o son simplemente un mecanismo del gobierno? Como veis, a medida que vamos meditando sobre lo que el difuso concepto de héroe significa, es más y más complicado establecer una definición que sirva para todo y para todos. Cada uno parece tener su propia definición ajustada a sus propios intereses o a los medios que él consume. Y los orígenes del término tampoco nos lo dejan nada claro, puesto que héroe eran los términos con los que nos referíamos antiguamente a aquellos resultantes de la hibridación entre un dios y un humano. Sí, puede que esta maravilla de la eugenesia pudiese hacer actos increíbles, despliegues de fuerza y poderes y comportamientos que aún a día de hoy seguimos imitando en muchas de nuestras historias o mitos modernos. Pero no podemos olvidar tampoco que estos héroes solían mirar únicamente por sus intereses. Si en un cómic o película a día de hoy tuviésemos que contar la historia de un hombre que desafía toda ley del orden y pasa años y años tratando de volver con su familia, haciendo actos deleznables por el camino solo para regresar y tomarse la justicia por su mano basado solo en su orgullo, o la historia de otro conocidísimo héroe que consigue hazañas impresionantes pero solo para poder resarcirse por haber matado con sus propias manos a toda su familia, buscando la redención en sendos actos. No casaría demasiado con la idea de héroe, al menos la que tenemos a día de hoy. Y para reforzar más este argumento, qué mejor que echar un vistazo a cómo se ha adaptado el mito al que estoy haciendo alusión, la historia de Heracles. Puede que su adaptación más conocida, la de Disney, Hércules, podemos ver que claramente se le establece más en un marco cristiano en lo que se refiere a la divinidad. Es decir, un dios hecho hombre, la demostración de la grandeza que esa posición confiere y toda la responsabilidad que viene con ella. Y por encima de todo, el sacrificarse por los demás, que a fin de cuentas es lo que consigue que le catastericen. Mi generación tiene en mente las partes de la historia que nuestro concepto de héroe han establecido para él mismo, como las hazañas de fuerza y la representación de la masculinidad plena o los asombrosos resultados de sus pruebas, estando estas presentadas de forma amigable y más preparadas para la mentalidad del espectador actual. Ya os digo, más influenciadas por la mitología cristiana, el amor platónico y Shakespeare. Pero si una adaptación mostrase a Heracles matando a su educador con una lira por ser incapaz de tocarla adecuadamente y controlar su temperamento, para luego después librarse de las penas mintiendo bajo juramento, o cortando narices y orejas a los recaudadores de impuestos y mandándolos deformes de vuelta a su padre, el rey Creonte,
diciendo que ese era todo el impuesto que iba a recibir por su parte, resultando el miedo en entregarle a su hija Megara en contra de su voluntad. Los actos parecen más sacados de una película de gángsters que las de un héroe al uso, y no tienen nada que ver para el concepto de héroe que tenemos hoy en día. Aquí llegamos e indagamos un poco más en el por qué el héroe de ahora no solo tiene unas características influenciadas en las obras mentadas con anterioridad, también las obras más referentes para mi generación comienzan a tener casi todas como base el concepto de el elegido. El elegido es alguien que tras una vida monótona y aburrida, un buen día descubre que tiene algo dentro de él. Poderes, inteligencia, belleza, una capacidad para cambiar algo. Es especial. Tras dicho descubrimiento su vida da un giro total y la narrativa comienza. Es cierto que a pesar de que esta historia es tan vieja como el hombre, puede parecer que el descubrimiento, el viaje, la lucha y la resolución son a día de hoy las únicas fórmulas que parecen estar ligadas al éxito, principalmente por el que ellas mismas cosechan con las generaciones actuales. El porqué varía caso a caso. Podría ser debido a que nos gusta pensar en que nosotros mismos somos iguales o podríamos serlo de estar en una situación en la que nuestro mundo cambiase de forma radical. Y puede que hasta en nuestro interior deseemos que así sea. Podría ser porque los temas en los que suelen orbitar estas historias no solo están estupidizados hasta el punto en el que cualquiera puede entenderlos y escoger el bando que obviamente es el adecuado, sino que también se escriben pensando en las posiciones que se sabe funcionarán viendo el marco social de la época. Estas historias simples y a menudo prosélitas terminan siendo idealizadas por muchos y detestadas por otros, pero creo que no hay nada malo de forma intrínseca en la figura del elegido, y tiene más que ver con lo que podemos hacer con él. Esta imagen representa a la perfección lo que quiero decir. Cuando una historia se centra en ser una lista elaborada de intenciones que muy posiblemente no llegasen a funcionar en su propio mundo una vez se cierra el telón, o directamente es poco más que una catapulta para los propios deseos y proyecciones de una audiencia impresionable, nos damos de bruces con una simplicidad total, que apela a pocos sentimientos más que el romance fácil, la lágrima fácil, la ideología fácil o el espectáculo fácil. El llamado Gary Stu Inmerisú, un personaje excelso en todo aquello que se proponga, es el que suele estar en el centro de esta discusión. Para un joven o un quinceañero, la contemplación de alguien así o el único pensamiento de que representamos los mismos ideales o aspiramos a ser como él, son suficientes para pasar por alto todos sus problemas. Pero no deja de ser curioso también cómo cuando estas mismas historias se plantean para un público adulto, el mito cambia y se convierte en alguien más débil, sucio, imperfecto y de una moralidad más gris, más pensado como un debate moral maquiavélico y menos como un personaje perfecto y unidimensional. Sería un error de todas formas calificar unas historias de infantiles y otras de adultas. Cuando hacemos esto solemos terminar con productos que son peores que los primeros, pues cogen lo peor de ambas categorías. Sería a su vez necio negar que las historias en las que un elegido de unas características muy superiores a las nuestras lucha por una causa perdida no solo conectan más con el público, también llevan con nosotros desde que hemos empezado a contar historias, y por lo tanto el error no está en la fórmula del elegido, sino en lo que uno haga con la misma. En palabras del bardo en persona, no tengas miedo a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran la grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta, y a otros la grandeza les queda grande. Creo que no es un secreto para ninguno de mis suscriptores que Tolkien simple y llanamente me fascina. Llegó a mi vida en una época impresionable junto con otras historias, pero ha sido la única que con el paso del tiempo me demuestra año a año que cada vez tiene más que decir cuando vuelvo a la Tierra Media. Es una épica, pero también nos habla de fe, de grandeza, de corrupción, de gobierno, de comunidad, de familia, de liderazgo, de deber, del bien, del mal. Podría tirarme horas hablando de lo brillante de su composición de personajes, historia, construcción de mundo o paralelismos entre una categoría y la otra. Pero estamos hablando de elegidos. En El Señor de los Anillos contamos con tres: Gandalf, Aragorn y Frodo. Estos tres tienen por delante una responsabilidad que es suya y solo suya. Gandalf, como seguidor casi angélico en el panteón de Eru y Ilúvatar, es el único de los Istari que todavía recuerda su función de protector de la tierra de su señor, poniendo sobre sus hombros la pesada carga de cuidar una, cada vez más decadente, Tierra Media. Aragorn es el heredero de un linaje que está destinado para ser el nexo de toda una raza y volver a traer el equilibrio a una batalla entre fuerzas mucho más grandes que él, con el que todo el mundo cuenta y basada en actos sobre los que él no ha tenido ningún control. Y Frodo es el único de una raza que por naturaleza ha demostrado ser de carácter harto menos incorruptible que las demás, que se impone él mismo sobre sus hombros la más pesada de las tareas.
Estos 3 personajes son elegidos, pero no por ello el formato hace que sean menos interesantes o estén peor construidos, pues lo que importa en su desarrollo, la responsabilidad que tienen todos y cada uno de ellos y el ver cómo lucha y se concilian con la misma, es lo que nos hace acompañarles todo el camino. Tu responsabilidad porque es por lo que estás aquí, tu responsabilidad porque es para lo que has nacido, o tu responsabilidad porque es la que has decidido para ti mismo. Uno ha nacido grande, a otro la grandeza le ha sido impuesta y otro ha sabido encontrarla. Llegados a este punto, no dudo que si eres uno de los cínicos que pueblan internet o un amigo del ámbito conspiranoico, conozcas y por tanto quieras sacar para debilitar mi argumento la obra de Joseph Campbell. El camino del héroe suele aparecer sin descanso como elemento bibliográfico que argumenta a favor en, por ejemplo, una investigación que trate de demostrar que la figura de Jesucristo no es más que una invención de un grupo de beduinos imitando historias de mitologías mesopotámicas, por escoger la teoría más ortodoxa que este grupo apoya con sendo planteamiento. O quizá blandirlo como arma en tu blog o medio de referencia preferido para tus afiladas críticas con el objetivo de demostrar que la originalidad en el cine ha muerto, debido a los crecientes remakes actuales o la supuesta aplicación de esta fórmula a todo. Pero bueno, al igual que el propio camino del héroe en sí no hace juicios de valor, tratemos nosotros de hacer lo propio por el conjunto de críticos previamentados y su perspectiva reduccionista de lo que hace el conjunto de lo que llamamos historia. El camino del héroe ni trata de alimentar una conspiranoia ni trata de hacer juicios de valor sobre la calidad intrínseca de una historia, al menos más allá de lo que el escritor del ensayo X quiera manipular con el objetivo de poder engarzarlo artificialmente a sus ideas. Es, en cambio, un compendio de todos los elementos que sean de la historia, contexto social, mitología, fe o determinadas biografías que sean y estén situadas en la parte del mundo que estén situadas, se encuentran repetidos o tienen puntos comunes en todas y cada una de las mismas. Es harto simple poder casar estos puntos en sagas completas, en películas autoconclusivas, en fes, en mitos, en historias folclóricas, precisamente porque es una teoría pensada para ser compatible con todas y cada una de ellas, buscando los puntos en común que hacen que una historia resuene con el género humano en conjunto y no al contrario. Joseph Campbell hace un caso a favor de que los humanos estamos predispuestos a conectar más con un tipo de historia que se representa con unos elementos y una progresión muy concretos, indistintamente de nuestra identidad social e histórica, y que son aquellos relatos que dan con esta fórmula concreta los que estén donde estén, conectan de tal forma que simple y llanamente se niegan a morir. Pero esto es sociología, psicología e historia de las mismas, no una crítica al storytelling en sí. Ni es un error el que la historia de un héroe se coma partes de esta fórmula, ni denota falla de originalidad el que esta fórmula se siga. Dicho esto, y esperando que este mensaje haya quedado claro, podemos analizar lo que hace tan poderosa una historia que nos marcó a muchos y supuso nuestro primer contacto con el camino del héroe al uso, de Iron Giant, el gigante de hierro en España. Cuando la historia comienza, el gigante aparece y está perdido, y su única motivación es la de sobrevivir, representada por el acto de alimentarse. Desconociendo cuáles son las consecuencias de alimentarse de determinados materiales, sufre un accidente por causas que no comprende y aquí es donde aparece nuestro coprotagonista a su rescate. Una vez encuentra a alguien que también sabe lo que es la pérdida y que parece apreciarle, comienza a comunicarse de forma primitiva con él, para rápidamente encadenar dichos conocimientos y empezar a establecer paralelismos entre ellos. Estos pensamientos más complejos le llevan a darse cuenta de lo diferente que es, y comienza a sentirse triste y excluido, pero su padre le propone unos estándares, que aunque poco ortodoxos, acepta por confiar en él de forma ciega. Todo es risas y alegría hasta que se cruza con otro concepto que hasta ahora era desconocido para él, el de la muerte. Al ver a un ciervo ser acribillado a balazos por un par de lugareños. Y no creáis por un momento que este setup para arrebatarle la inocencia a un ser con la mentalidad de un niño es en lo más ligero casual. Los conceptos de muerte y de lo que es un arma comienzan a atribularle, pero el joven defiende que no tiene de qué preocuparse. Piensa y tiene sentimientos, y eso implica un alma, algo que vive dentro de todas las cosas buenas y que es eterno. Tras la ducha helada de realidad que esto supone y el conocimiento de que va a ser perseguido mientras viva por las circunstancias que le han tocado vivir, comienza a renegar de la toma de roles como un villano y empieza a imitar a su único referente de lo que supone el bien. Pero su programación tiene otros planes y por mucho que luche contra ella, hay respuestas que es incapaz de controlar. Así que huye con tal de proteger a sus seres queridos, reniega de su recién adquirida persona.
al menos hasta que la situación requiere que esto cambie. Pero, de nuevo, su programación le puede, y aunque es capaz de controlar su respuesta a desbocarse para hacerlo únicamente de forma defensiva, descubre que no solo funciona con él, también funciona para con el bienestar de sus seres queridos. Después de tomar su forma de combate, lo único que puede salvarle de sí mismo es el chaval con el que improntó hace unos días, que vuelve para recordarle lo que es. No, wait, it's me! Bogart, remember? It's bad to kill. Guns kill. And you don't have to be a gun. You are what you choose to be. You choose. Choose. Bogart. Y cuando el antagonista sella el final de todos los del pueblo y de él mismo, cegado por su furia y su paranoia, solo queda una elección por tomar al bueno del gigante. Bogart. You stay. I go. No following. I love you. You are who you choose to be. Superman. Esta película ha marcado una generación antes de que ésta supiera distinguir lo que era un buen o mal actor, mejor o peor animación, o un contexto sociopolítico relevante, porque su historia conectó con nosotros y de alguna forma sabíamos que era mejor que otras de las ofertadas en el momento. El camino del héroe que ésta sigue tiene un tema muy concreto, y es que tú eres lo que quieres hacer de ti. Y aunque el camino no va a ser fácil y estará colmado de dificultades, al final la decisión que tomes cuando las circunstancias te superen no depende de nadie más. Es aquí donde podemos ver por qué unas historias conectan más que otras. Podemos tener a un protagonista con motivaciones claras cuyo único objetivo sea el puro espectáculo. Es algo que nos encontramos en historias enfocadas a cualquier edad, mas no por ello dejan de ser menos infantiles. Podemos encontrarnos una producción que trata de seguir elementos que casan con una generación, aplicando las normas por las que ellos viven, deformando hasta el esperpento lo que representa una filosofía o un credo, y reducirlo así todo a una trama maniqueísta donde hay unos malos muy malos y unos buenos muy buenos. Y, como es obvio, con personajes unidimensionales en las filas de los buenos, para asegurarnos de que nuestra impresionable audiencia sepa dónde tienen que residir sus lealtades. Pero esa historia no supone ningún reto, y su relevancia e impacto morirá cuando el target cambie de valores o comprenda con el paso de los años que las cosas no son así de simples. Hay historias, en cambio, a las que una generación vuelve tengan la edad que tengan, que van ganando en profundidad a medida que volvemos a verlas con la perspectiva que nos da la edad y la experiencia. Con el paso de los años me he dado cuenta de que el elemento común que tienen las mismas es la de contar con protagonistas en los que no puedo reflejarme, porque aunque seamos igual de imperfectos, al final ellos demuestran ser mucho más fuertes que yo. Pero quizás ese sea el secreto de por qué estas historias se niegan a morir. El ser representaciones de personajes que vengan de la forma que vengan, y aun con la enorme panoplia de efectos que llevan a sus espaldas, se caigan las veces que se caigan, siempre sean capaces de levantarse, siempre puedan rectificar y siempre se sacrifiquen por un bien mayor que ellos mismos, terminan demostrando en su forma más pura lo que significa, o al menos eso me gusta pensar, ser humano. Y a mis ojos les convierte en eso que no sé categorizar de otra forma más que héroes. Kamunwa olelo, katinno